Estaba tan emocionada. Después de 5 años intentando, finalmente estaba embarazada. Así es, embarazada. Mi corazón estaba lleno de alegría y ansiedad. Solo quería compartir la noticia con Henry. Pero, en lugar de eso, me esperaba una sorpresa que cambiaría todo. Déjame contarte cómo ocurrió todo. Henry y yo llevamos casados 5 años. Durante todo ese tiempo, nuestro amor parecía inquebrantable. Ambos somos médicos, lo cual puede parecer glamoroso para los demás, pero también trae desafíos que no todo el mundo ve. Largas horas de trabajo, noches sin dormir, la presión de cuidar a los pacientes, todo eso puede poner a prueba cualquier relación. Pero, de alguna manera, siempre encontramos fuerzas el uno en el otro. Creí que él era mi compañero para toda la vida. Después de tantos intentos y fracasos, finalmente había aceptado que tal vez nunca lograríamos quedarnos embarazados. Decidimos dejar de intentarlo y enfocarnos en nuestras carreras, creyendo que si era para ser, el destino se encargaría. Y un día, cuando comencé a sentir náuseas, pensé que solo era cansancio. Pero decidí hacerme una prueba de embarazo, y ahí estaba, el resultado positivo. Estaba embarazada. La emoción fue abrumadora. No podía creerlo. Era como un sueño. Claro, quería contárselo a Henry en persona, no por teléfono ni mensaje. Quería ver su reacción, sentir su emoción también. Lo planeé todo, nuestro restaurante favorito, ese lugar al que siempre íbamos cuando queríamos celebrar algo importante. Sería el lugar perfecto para compartir la mejor noticia de nuestras vidas. El gran día llegó. Fui a buscarlo al aeropuerto con una sonrisa en el rostro, imaginando cómo se pondría de feliz. Pero algo estaba raro. Parecía distante. No era el Henry entusiasta, abrazándome como siempre lo hacía. Estaba absorto mirando el teléfono, casi como si yo no estuviera allí. Me extrañó, pero pensé que tal vez era el cansancio del viaje. Aún así, mencioné el almuerzo que había planeado, esperando que eso lo animara. Pero él, en lugar de sonreír, suspiró. Creo que podemos cancelarlo, vayamos a casa, me dijo con un tono cortante. Me quedé en shock. ¿Cómo cancelar? ¿Qué estaba pasando con él? Normalmente le encantaría pasar un rato juntos. Intenté conversar, pero él estaba tan distante. Cuando llegamos al restaurante, la tensión era palpable. No sabía qué había pasado, pero algo no estaba bien. Cuando finalmente empecé a hablarle sobre la conferencia, sus respuestas fueron secas, casi como si estuviera en otro lugar. La verdad es que ya venía notando algo diferente en las últimas semanas. Henry estaba más distante, más frío. Pero por más que me preocupaba, siempre pensé que era el estrés del trabajo. Después de todo, ser médico es una presión constante. Así que pensé que solo era una fase. Estaba a punto de contarle sobre el embarazo, el momento que habíamos esperado tanto. Pero algo me decía que ese no sería el momento perfecto. Y antes de que pudiera decir una palabra, Henry me miró a los ojos y dijo con voz baja, casi temblando, tengo algo que decirte. Yo te fui infiel. Con tu hermana. Me congelé. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo que con mi hermana? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Yo estaba sentada en el restaurante emocionada, esperando el momento perfecto para contarle a Henry la mejor noticia de mi vida. La alegría me llenaba el pecho y la idea de compartir con el que finalmente estaba embarazada me hacía sonreír sin parar. Pero lo que sucedió después me dejó completamente sin suelo. Henry levantó la mirada de repente y dijo algo que nunca, jamás, habría imaginado escuchar. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando para sí mismo, pero sus palabras me golpearon como un puñetazo, te he estado engañando. Mi primera reacción fue reír nerviosamente. No podía creer lo que acababa de decir. El restaurante estaba lleno de ruido, conversaciones, el sonido de platos chocando, y por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Pregunté tratando de ocultar el miedo que comenzaba a formarse dentro de mí. Pero no estaba bromeando. Me miró directamente a los ojos, algo que no había hecho en todo el día, y repitió, esta vez con más firmeza y sin emoción, he estado durmiendo con tu hermana. Mi mundo se detuvo. Esas palabras resonaban en mi mente como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar.
¿Mi hermana? Lexi. ¿Cómo podía ser posible? Lo miré tratando de procesar lo que había dicho. ¿Qué quieres decir?, pregunté con la voz temblorosa. En el fondo, ya lo sabía, pero no quería creerlo. Él simplemente me miró frío y sin remordimientos, como si estuviera hablando de algo trivial, como si lo que acababa de decir no fuera el fin de todo lo que yo conocía. Estaba en estado de shock, incapaz de reaccionar. Mi matrimonio, nuestra vida juntos, incluso la confianza que tenía en él, todo estaba derrumbándose frente a mí. Sentí como la traición se hundía en mi pecho, y las lágrimas comenzaron a caer. Con voz temblorosa le pregunté cuándo comenzó esto. Henry, sin prisa alguna, comenzó a contarme la historia, como si estuviera explicando algo cotidiano, sin emoción alguna. Me explicó cómo él y Lexi se habían acercado después de que ella rompiera con su exnovio y comenzara a visitar nuestra casa con frecuencia, buscando apoyo. Recuerdo esos días perfectamente pensando que estaba haciendo lo correcto, ayudando a mi hermana. Nunca habría imaginado que, mientras la apoyaba, Henry y Lexi se estaban acercando de una manera que jamás podría haber imaginado. Sus palabras fueron como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Cada frase me hacía sentir más hundida. Todo parecía surrealista, como si no pudiera ser cierto. De repente me levanté de mi asiento con las manos temblorosas y salí corriendo hacia la puerta. No me importaba si las personas me miraban, no me importaba nada. Solo necesitaba salir de ahí, necesitaba aire. Cuando llegué a mi auto, mi teléfono comenzó a sonar. Era Henry, llamando una y otra vez, pero no para disculparse. Estaba reclamándome por haberlo dejado en el restaurante, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Eso me hizo explotar. Le grité por el teléfono, diciéndole que tomara un taxi y me dejara en paz. Apenas podía ver la carretera a través de mis lágrimas. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en el dormitorio y me desplomé. Sentía una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Henry llegó más tarde, lo escuché golpeando la puerta, pidiendo hablar conmigo. Pero no quería escucharlo, no quería saber nada más. Me negué a abrir la puerta y me quedé allí, sola, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. En algún momento mi cuerpo agotado simplemente se rindió y me quedé dormida. Me desperté en medio de la noche. La casa estaba en completo silencio. Bajé a la sala y lo vi. Henry estaba durmiendo en el sofá, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Esa imagen me llenó de una ira indescriptible. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de todo lo que me había confesado? Por primera vez en todo nuestro matrimonio, algo dentro de mí se rompió. Me acerqué a su teléfono, lo desbloqueé. La contraseña era la misma de siempre. Él estaba tan seguro de que yo nunca sospecharía de nada. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los mensajes entre Henry y Lexi. Cada mensaje era como una daga. Fotos inapropiadas, palabras de cariño, planes para encontrarse en hoteles. Mi estómago se revolvía con cada detalle. Pero lo peor fue leer las palabras de Lexi. En uno de sus mensajes, ella escribió lo emocionante que era engañarme, como la adrenalina del secreto hacía todo más emocionante para ellos. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi propio marido. Mi propia hermana. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Imagina esto, confías plenamente en dos personas en tu vida, dos de las más importantes. Una es el amor de tu vida, y la otra es tu hermana, tu familia, tu sangre. Y de repente descubres que esas dos personas te traicionaron de la forma más cruel posible. Eso fue exactamente lo que me pasó. Todo comenzó cuando revisé el teléfono de Henry, mi esposo, mientras él dormía. Mi corazón latía con fuerza porque algo dentro de mí decía que algo no estaba bien. No era paranoia. Era ese sexto sentido que te grita, revisa eso. Y lo revisé. Lo que encontré fue como recibir un golpe en el estómago. Mensajes, fotos e incluso comentarios de ella. Sí, de mi hermana. Llegó a decir que el sexo era mejor por el peligro de ser descubiertos. ¿Puedes creerlo? Leí eso y mi mundo se derrumbó. Como alguien que creció conmigo, que compartió los mismos padres, podía hacerme algo así. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomar capturas de pantalla. Pero necesitaba pruebas.
Pruebas de que esto no era una pesadilla, que era real. Después de eso volví en silencio al cuarto con la cabeza a punto de explotar. Agarré una maleta y comencé a meter lo que pude dentro. Cada prenda que doblaba parecía pesar toneladas. Sabía que no podía quedarme en esa casa. No podía mirar más a Henry. Tomé el coche y me fui a casa de mis padres. Ellos se sorprendieron al verme aparecer en la puerta en plena noche, pero no hicieron muchas preguntas. Sabían que si quería contar algo, lo haría. Y en ese momento no podía hablar. Pero esto no terminó ahí. Unas semanas después descubrí que estaba embarazada. Ese debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Un bebé. Una nueva vida. Pero ¿cómo podía celebrarlo en medio de tanto caos? Aún así, sabía que tenía que decírselo a Henry. Tenía derecho a saberlo. Cuando finalmente hablé con él, su reacción fue horrible. No solo me acusó de usar al bebé para retenerlo, sino que dijo con todas sus letras, que deseaba que tuviera un aborto espontáneo. Me quedé paralizada. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Pero lo peor fue que no le importaba en absoluto. Me miró a los ojos, frío como el hielo, y dijo, si tienes a este bebé, no quiero nada que ver con ninguno de ustedes dos. En ese momento sentí tanta rabia que si no hubiera estado embarazada, juro que le habría dado un puñetazo. Pero me contuve. No por él, sino por mi hijo. Le dije a Henry con toda la calma que pude reunir, no tienes que preocuparte. No quiero nada contigo. Solo espero que cumplas con tu obligación como padre. Y me fui. Pero luego las cosas tomaron un giro inesperado. Los padres de Henry, al enterarse de mi embarazo, se pusieron de mi lado. Estaban furiosos con su hijo y dijeron que harían todo lo posible para asegurar que mi bebé estuviera cuidado. Incluso me prometieron que la herencia de la familia iría directamente para mi hijo, no para Henry. Estaban tan decepcionados con él que no ocultaban su desprecio. Mientras tanto, Lexi, mi hermana, me envió un mensaje. Dijo que se odiaba por lo que había hecho y que al enterarse de que estaba embarazada, decidió dejar a Henry. Me aseguró que nunca volvería a aparecer en mi vida. Yo no respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Y luego vino la mayor sorpresa. De repente Henry comenzó a rogar por una segunda oportunidad. Después de todo lo que dijo e hizo, ahora quería volver. ¿Por qué? Porque su mundo se estaba desmoronando. Lexi lo dejó, su familia le dio la espalda y hasta sus compañeros de trabajo comenzaron a evitarlo. El hombre arrogante que creía que podía hacer lo que quisiera, ahora estaba solo. Confiaste en dos personas. Dos personas que pensabas que siempre estarían a tu lado. Una de ellas era el amor de tu vida, el hombre con quien construiste sueños y un futuro. La otra, tu propia hermana, con quien compartiste tu vida, tus dolores, tus alegrías. Y de repente todo se derrumba. Tu hermana. Ella fue capaz de traicionarte con tu marido. ¿Y lo peor? Él se involucró con ella como si fuera el destino, pensando que podría vivir una mentira sin consecuencias. No puedo describir el shock que sentí en ese momento. Era un día normal, pero algo no me cuadraba. Una sensación en el pecho como un aviso. Revisé su teléfono mientras él dormía. Y ahí estaba. Mensajes. Fotos. Conversaciones en las que decían cómo el secreto hacía todo más emocionante. Sí, mi hermana estaba divirtiéndose con el hombre al que yo amaba, mi esposo. Sentí como mi mundo se derrumbaba en un instante. Era una mezcla de incredulidad, dolor y rabia. Guardé las pruebas. No porque quisiera usarlas en ese momento, sino porque necesitaba convencerme de que no era una pesadilla. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tomé mis cosas y me fui. Me fui a casa de mis padres porque no tenía fuerzas para quedarme. Pero la historia no termina aquí. Ni mucho menos. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Poco después descubrí que estaba embarazada. Embarazada. En vez de celebrar la nueva vida que crecía dentro de mí, me encontraba atrapada en un mar de dolor y confusión. Sabía que tenía que decirle a Henry. Él tenía que saber. Pero cuando finalmente se lo conté, su reacción fue devastadora. No fue alegría ni preocupación.
Él quería que me deshiciera del bebé. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo. Cuando todo su mundo comenzó a derrumbarse, de repente Henry cambió el discurso. Ahora quería ser parte de la vida de nuestro hijo. Comenzó a hablar de sacrificios, de lo importante que era que nuestro bebé creciera con ambos padres juntos. Pero no me dejé engañar. Sabía exactamente lo que él quería, una segunda oportunidad, ahora que todo se estaba desmoronando a su alrededor. Cuando le dejé claro que no había posibilidad de reconciliación, se enfureció. Me culpó por arruinar la familia, diciendo que sería yo quien destruiría la vida de nuestro hijo por no querer jugar a ser una familia feliz. Incluso me dijo que se aseguraría de que nuestro hijo creciera odiándome por haber destrozado todo. Lo peor fue cuando intentó justificar su traición con mi hermana. Según él, Lexi estuvo ahí para él cuando se sentía vulnerable. ¿Puedes creerlo? Estaba intentando hacerme sentir culpable por no haber notado antes lo que estaba haciendo. Pero no caí en su juego. Y entonces llegó la bomba, sus propios padres estaban de mi lado. Ellos estaban tan decepcionados con él, que decidieron cortarlo de su herencia. Todo ese dinero, en lugar de ir a Henry, ahora sería para nuestro hijo. Cuando se enteró, vi cómo su rostro se desmoronaba. Esa arrogancia que siempre lo caracterizaba desapareció en un instante. Fue un momento de pura justicia. Pero Henry no se detuvo ahí. Intentó acercarse a mí de nuevo, esta vez apareciendo en la casa de mis padres. Quería convencerme de que volviéramos. Habló de sacrificios, de cómo los padres hacen cosas difíciles por sus hijos. Pero yo ya estaba cansada de sus mentiras. Le recordé sin rodeos que no hace mucho él no quería ni siquiera a este bebé. Incluso deseó que tuviera un aborto espontáneo. ¿Y ahora se atreve a hablar de la importancia de la familia? Cuando le eché esto en cara, intentó cambiar su historia, diciendo que quizás cambiaría de opinión cuando sostuviera al bebé en sus brazos. Pero yo ya no creía en sus palabras vacías. Entonces, como siempre, intentó dar la vuelta a las cosas. Comenzó a culparme por su infidelidad, diciendo que yo había dejado de demostrarle afecto, que estaba demasiado ocupada con mi trabajo. Por favor. Él sabía quién era yo antes de casarnos. Sabía lo apasionada que era con mi carrera. Era su forma de desviar la culpa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mi padre salió en mi defensa. Cuando Henry empezó a levantar la voz y se acercó demasiado a mí, mi padre no dudó. Lo tomó del cuello de la camisa, lo arrastró hasta la puerta y antes de empujarlo fuera de la casa, le dejó claro que si volvía a aparecer, sería la última vez que lo haría en esta vida. Desde ese día, Henry desapareció. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Finalmente encontré un poco de paz. Y aquí estamos meses después. Logré divorciarme. Tengo la custodia total de mi hija y Henry solo tiene una obligación: pagar la pensión alimenticia. Por ahora, estoy enfocada en criar a mi hija para que sea una buena persona y en avanzar con mi vida. Lexi, por su parte, apenas me ha escrito y honestamente es lo mejor que podría haber hecho después de todo el daño que causó. Gracias por mirar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y continuar produciendo contenido que le guste. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias.